Muy buenas, bienvenidos de nuevo a Cruzando el Charco. Esta vez continuamos con la sección de gente interesante. Hoy nos adentramos en el mundo del cine, ¿no? Ya tuvimos en su día a un adelantado en este sentido, ya tuvimos a Sergio que ya exploró el terreno, ¿no? Y por lo que vemos no debió de parecerle ni muy peligroso, ni muy que no atentaba en gran medida contra ni su moral, ni su religión, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, por eso ha decidido, como que dice, repetir, ya ha traído refuerzos, a mí me han fallado los míos, ¿no? Tristemente, es lo que te depara la vida cuando confías en tus seres queridos, ¿no? Pero bueno, sin más preámbulos, hoy tenemos al equipo completo de El Quimérico Inquilino. Entonces, bueno, vamos un poco por orden de jerarquía, como quien dice. Ya estuvo aquí en su día. ¿Cómo te va, Sergio? Bien, bien. El orden de jerarquía. Ay, ojalá. Ojalá. Se invertirá algún día esa jerarquía, ¿no? Bueno, ¿sobre papel o en la realidad? No, hombre, sí lo eres el que sube el dedito y Ah, sí, da eso sí. pie. Yo creo Sí, que pero la jerarquía se invierte en cada programa porque al final no hacemos jamás lo que él quiere, con lo cual hacemos lo que nos da la gana a ti y a mí, con lo que al final. ¿Qué es lo que cuenta? Y bueno, pues con él ha venido el señor Víctor J. Alvarado. ¿Cómo te va, Víctor? bien, bien. Aquí viendo a ver de qué va la vaina, ¿no? De ¿Cómo va la cosa? Y aquí en directo intentando suavizar todo y no Vamos a meter la suavizar, vamos pata. a suavizar, vamos a suavizar. Esa es la clave. La clave del éxito es suavizar el equilibrio, la paciencia y demás. Y finalmente, el tercero en discordia, el señor Mick J. López. ¿Cómo te va, Mick? Ahí vamos, sobreviviendo en la lucha. Y aquí de tarde de domingo con vosotros. A ver si Víctor es capaz de no decir ninguna barbaridad. O los demás. Todo correcto, sobreviviendo, que no es poco en los tiempos en los que estamos. Y bien, no sé si tuviste la ocasión de ver un poquito la entrevista con Sergio. La idea de hoy era un poco, como quien dice, poder hacer la réplica, poder sumar vuestra voz y poder responder a los insultos que profirió contra vuestra persona, principalmente este amable señor que tenemos aquí a nuestra diestra, ¿no? Entonces, lo primero que le comenté en su día a Sergio fue que a mí lo que me gustó del podcast del Quimérico fue que era obviamente siempre interesante, ¿no? Pero que en el cine se tendía una cierta pedantería, ¿no? Yo siempre lo había visto, había estudiado en Historia del Arte asignaturas relacionadas con el cine y demás, ¿no? Pero como que a mí es lo que me molesta, ¿no? En ese sentido de falta a veces un poco entre lo simplista, la divulgación a lo mejor muy simplista, y cuando eso ya pasa de ese ámbito, tal vez caer en la pedantería, y en ese sentido yo creo que el Quimérico lo sortea muy bien, ¿no? No sé si queréis sumar alguna opinión a esto, ¿no? O por el contrario rebatirme de esa cuestión. No sé, cualquier de los dos, Víctor, Mick, ¿quién se anima? Que caen, o sea, ¿te refieres a que caen los podcasts, caen en la pedantería o el tema del cine? En general, yo creo que en general? el cine, sí, en general, en el cine, en el ámbito del cine. Yo creo que el problema del cine, como casi yo creo que todo el mundo del arte, es difícil a veces la línea. Sobre todo porque es difícil en el sentido de que depende mucho de cómo lo digas. O sea, tú puedes... parece que está un poco a veces peleado el hablar bien o el querer decir cosas interesantes a que de repente se pueda, ¿no? Se pueda catalogar de pedante algo o lo que sea. Entonces yo creo que ahí está la dificultad, ¿no? Yo creo que también implica el que lo dice y también a veces el que lo recibe. Que esto es como la palabra esa que siempre le digo a Sergio, que no me gusta nada. Cuando una película es pretenciosa o cuando Sí, algo pretenciosa. es pretencioso, ¿no? Que parece que hay ciertas palabras que tienen connotaciones muy negativas y realmente luego si te pones a revisarlas tampoco son tan negativas. O depende cómo las digas o depende de quién las reciba. Y yo creo que a veces lo de lo pedante se escurre un poco entre el que lo escucha y digamos se ve, no quiero decir superado, ni mucho menos, pero sí como con una falta de interés sobre lo que está diciendo la otra persona a veces. Y yo creo que eso es difícil. A veces la línea, depende de quién lo defina, está en un lado o en otro. En cuanto a la pregunta, sí, el arte en general muchas veces
hay una pedantería enorme de careta, ¿no? Yo creo que es más de careta que de luego por dentro, porque a lo mejor alguien es pedante delante de mucha gente y luego hablas con él en privado y tiene un sentido, ¿no? Lo que dice o lo que esto. Entonces, bueno, es un poco... Entonces a nosotros yo creo que es que nos flipa hablar de cine. Yo creo que a nosotros lo que nos Sí, pasa es eso que nos también, flipa la hablar de pasión, cine ¿no? El y gusto, eso la a pasión, eso veces, también. a lo mejor a alguien en el cine, a lo mejor a alguien que no le gusta X cosa o solo quiere cine entretenimiento, que es absolutamente válido. Sí, claro. De repente que hables de lenguaje, que hables de pasado, de historia, de no sé qué, como que de repente dice, no, pero no seas, ¿no? Al final no seas pedante o no seas... Y dices, no, si es que me interesa esto. O sea, no es que quiera ser pedante ni que esto, es que es un interés, yo creo que tenemos los tres también hablar de esto. A mí yo lo echo de menos cuando llevo un tiempo sin hablar de cine en plan a saco, por decirlo de alguna forma, o sea, de un interés profundo sobre el cine, pues a mí como que falta algo, ¿no? Y supongo que a cada uno con el tema que le interesa, si eso es al final un poco así. Bueno, es mi puntito. Sí. Y Nick, no sé... Total, no, iba a decir que totalmente. O sea, yo estoy de acuerdo tanto un poco con lo que dijo Sergio como con lo que. Pues yo el programa de Sergio sí que luego lo estuve viendo. No, pues yo digo que sí, o sea, suscribo todo lo que dices, aunque lo digas mal. No, o sea, pero me refiero a que, o sea, de acuerdo sobre todo también con Víctor, ¿no? O sea, no solo hay cierta pedantería, o sea, hay pedantería en toda regla y es más, como muchas veces decimos Sergio y yo, petulancia. ¿Verdad? O sea, claro, o sea, es ya petulancia, porque, o sea, también como dice Víctor, depende de en qué círculo y en qué tipo de ambiente. Y evidentemente, en el mundo del arte en general, yo creo que, bueno, y de las restauraciones, que hoy día hay mucha pedantería en general. Claro, o sea, hoy día hay mucha pedantería en general. Claro, en la hostelería también, porque tú ahora mismo ves a David Muñoz, o ves claro, o sea, aquí hemos venido a repartir cena, ¿no? No, a ver, es verdad, tú ahora ves a un cocinero que te ha hecho un plato de diseño y, joder, a lo mejor son unas torrijas, ¿no? Y le tienes ahí al tío hablando 10 minutos sobre unas torrijas que parece que, pues no sé, claro, que está hablando... Claro, que está hablando, pues no sé, como una especie de fórmula matemática o de una gran obra de ingeniería, ¿no? Que bueno, que supongo que lo suyo lo será, ¿no? Pero al final con el arte pasa lo mismo. O sea, yo veo a cierta gente tocando tambores a la puerta del MoMA hablando de Duchamp, ¿no? Que dices, joder, este tío también es un poquito cuanto menos pedante, ¿no? Claro. Entonces también dentro de la cinematografía, pues seguro en qué círculos. O sea, pues... claro, tienes a gente que a lo mejor si se pone a hablar de Kiarostami, de Béla Tarr, de Kaurismäki, ¿no? Pues ciertos directores, ¿no? Y cierta cinematografía, más como digo yo, gafapasta, ¿no? Que llega a un punto, a lo mejor necesitas como un conocimiento mucho más profundo del cine o de lo técnico o incluso de la carrera de ciertos directores o ciertos cineastas, y luego tienes un poco el contexto más de cine divertimento, entretenimiento, ¿no? Cine espectáculo, de ir a ver pues Los Vengadores al cine un domingo, ¿no? Entonces, a mí dentro de un círculo y el otro, lo que me molesta es la gente que se pone pedante hablando de Los Vengadores como si estuviera hablando de Béla Tarr. Claro, o sea, a mí lo que me molesta es un poco eso, y es ese tipo de gente, ¿no? Que cierta gente que se pone pedante en donde y con quien no se tiene que poner pedante. Que creo que ese es como un poco, es como la guinda, ¿no? del pastel. Pero pedantería, un montón. O sea, en esto, de las cosas más pedantes. A mí me interesa la cuestión del cine, porque al fin y al cabo vosotros es un mundo en el que estáis inmersos, podéis dar la opinión, como quien dice, desde dentro. Y también, justo cuando estaba hablando ahora Víctor, me vino a la idea una cuestión que nos comentó Sergio, ¿no? Y era la cuestión de la jerarquía en el cine, ¿no? La cuestión de que la jerarquía, al fin y al cabo, el cine es una obra muy colectiva, ¿no? Y que también se necesita un presupuesto bastante elevado, ¿no? En general, para desarrollarlo de forma masiva, ¿no? Entonces, tal vez a lo mejor puede relacionarse con eso porque la pedantería, al fin y al cabo, no deja de ser exuberar sobre un conocimiento o sobre el desarrollo de una idea que eso, ¿no? Tal vez como algo barroco, ¿no? El horror vacui, ¿no? Como algo de forma muy desarrollada y en el fondo, si entras en ese discurso, como que carece de trasfondo, ¿no? y de realidad. Entonces, en ese sentido, no sé si a lo mejor puede venir por ahí la cosa, la cuestión de la pedantería para justificar esa jerarquía, ¿no? Que a lo mejor, porque bueno, también conocemos que en el mundo del cine siempre ha habido ciertos abusos, ¿no? También las relaciones
intersexuales, podríamos decirlo así, ¿no? En cierta medida. Entonces no sé si a lo mejor pueden ir por ahí los tiros, más allá de que yo la pedantería en general en el arte es cierto, ¿no? Pero en el cine yo creo que se ve de una forma específica porque, vale, sí, por ejemplo, lo que comentaba del arte culinario, por ejemplo, en literatura, la literatura, como quien dice, está más marginada. Hablaremos después de Reverte, que esa es una de las cuestiones que quería tocar porque era así sorpresa, ¿no? Pero no sé si tal vez... Don Arturo. O no, como quien dice, ¿no? Yo a Reverte Pero, prefiero no tocarle sin su permiso. bueno, Sí. vamos a tocarle porque No vaya a ser que te desafíe a un duelo. hemos venido a hablar de Roberto, como quien dice, a hablar de su libro. No, pero entonces en ese sentido no sé si tal vez va por ahí, ¿qué opináis de tal vez, Sergio, que nos podríais apuntar? Si tal vez puede estar relacionado una cosa con otra o es simplemente una idea de un loco que ha sido abandonado por sus compañeros de podcast. Bueno, yo creo que pedantería, es que la pedantería está muy unida al ego y desde luego en todo el arte hay muchísimo ego y en el cine tiene mucho sentido que haya muchísimo más ego todavía porque la visibilidad que tienes es mucho mayor que si eres, yo qué sé, pues si te dedicas a hacer esculturas de barro. Es que está muy bien, pero es que te va a ver mucha menos gente. Entonces, el ego que te... O hacer un podcast sobre historia, por ejemplo, ¿no? Pues sí, también, no vamos a negarlo. Sí. Pero es verdad, al final el ego también crece según la visibilidad que tengas. Si nadie te ve, pues tu ego al final también se va reduciendo y seguramente acabe siendo mucho más inseguro. Pero sí, al final pedantería, ego, van muy de la mano. Y yo creo que van, quizá vaya un poco más por ahí, que el arte es que está muy relacionado con el ego y también con la posibilidad de tener ego. Porque a lo mejor una persona que no, que tiene que vivir muy al día a día, que tiene otro tipo de necesidades o de formas de vida, relega un poco también a su ego, ¿no? Puede tener... No quiero con esto simplificarlo de una manera así como muy burda, pero sí que es verdad que también el arte tiene mucho que ver con clases medias que tienen la posibilidad de desarrollar. Ya solo tener los medios y el tiempo, ¿no? Eso es muy importante. Claro, entonces, yo qué sé, yo no sé si en la antigua Grecia todos hablaban como Platón, que te puede parecer que seguramente que le verían como un pedante, pero es que también tenía mucho tiempo y tenía un ego como enorme. No sé, al final son muchas cosas y luego que cada uno es cada uno, ¿no? Que yo qué sé por qué habrá gente pedante. Lo que he dicho no tiene sentido tampoco. Pero puede ayudar a dar con la clave de la pedantería, como quien dice, ¿no? A ver, yo voy a aportar que es que yo creo que en esto del mundo del cine también hay mucho de postureo, evidentemente. Claro. Y, o sea, al final no deja de ser algo como con un glamour, un falso glamour, por otra parte, porque luego al final es como somos todos unos muertos de hambre, como aquel que dice, ¿no? Pero es verdad que hay algo en esto que es como que hay una necesidad de mucha gente de parecer que saben más que los demás. Y empodera también un poco esto. Claro. Y sobre todo también dentro de cierto colectivo, dar a entender y conocer que tú has visto muchas más películas que nadie. Es verdad, o sea, y de hecho, o sea, lo sabéis también, Víctor, por ejemplo, de cara a los festivales, ¿no? Cuando nos hemos movido en festivales y así, hay pues gente como que quiere que los demás sepan que ellos saben más y han visto más y pues, su idea y su conocimiento sobre el cine es mayor que la del resto, ¿no? Creo que hay algo de esto. Y entonces creo que puede ir por ahí un poco el querer parecer o ser más pedante que otros, ¿no? Creo. Víctor, no sé si te quieres sumar a la polémica. Yo es que al final creo Víctor es que es muy humilde. Creo que Sergio ha dado yo creo que Sergio ha dado con una clave que quizás la pedantería es más una actitud, ¿no? Al final es... No sé si lo has dicho un par de cosas, Sergio, y yo creo que al final se define mucho más por la actitud que toma uno frente a los demás, al final, que otra cosa. Por eso digo que la línea está muy separada. Mick decía, por ejemplo, lo de ir a una peli de los Vengadores y hablar. También hemos hablado aquí, por ejemplo, el tema de la crítica.
que mucha parte de la crítica posiblemente a mí me genere más esta idea, ¿no?, de pedantería a veces, justificando no solo gustos, sino formas de cómo deben ser las cosas. Y hablabas de una peli de Marvel, y es un problema a veces eso, porque hay muchos críticos a lo mejor que critican una peli de Marvel pensando precisamente es que esa película debería ser de Kiarostami y no puede entenderse el cine sin ese cine. Y entonces de repente, si no es esa peli, ya pues tengo que posicionarme por encima de la película, cosa que ya es una actitud de mierda. Y después, como yo entiendo el cine que es de esta forma, entonces todas las pelis deberían seguir esta forma. Y lógicamente tú tienes que criticar algo por lo que sabes, pero sabiéndolo tienes que saber de qué estás hablando. Pero vuelvo a decir que yo creo que es parte de una actitud, es de una actitud de ego y de careta, ¿no? De necesidad de posicionarte por encima dentro de un grupo. Es que yo creo que no hay yo creo que está por ahí la cosa. Luego con el tema de las escalas de la jerarquía en el cine, es que es muy difícil, porque es que el cine necesita de jerarquía. Es inviable el cine sin jerarquía, porque son mucha gente a la hora de hacerlo. Tal vez se tiende a confundir organización con jerarquía, ¿no? Porque al ser una empresa colectiva se requiere, aquí ya nos vamos a meternos a lo mejor en cuestiones de anarquismo y demás, ¿no? Pero una cosa es la organización y que todo vaya cuadrado, y otra cosa es que eso pueda llevar a abusos, ¿no? En ese sentido tal vez es un poco como un reflejo de la sociedad en última instancia, ¿no? Bueno, claro, la jerarquía vertical siempre va a llevar a abusos, pero por el propio ser humano, ¿no? Al final, jerarquía vertical es poder y poder es pues que la mente se te vaya, ¿no? Al final. Pero el cine es que es una necesidad básica de lo bueno es la buena jerarquía, ¿no? La buena organización o como queramos llamarle. De forma eficiente, claro. Pero... que hay abusos que sean eficientes, por lo menos. Sí. Y de una manera lo más humana posible. Porque muchas veces está reñido lo uno con lo otro. Yo comparo mucho la cinematografía y sobre todo el rodaje en sí con una cadena de mando militar, porque es exactamente eso en toda regla. ¿Qué pasa? Que claro, hay mucha gente que cuando eso, entre comillas, lo militarizas, pierde un poco ciertos valores humanos a la hora de tratar, sobre todo los puestos más bajos, ya sea meritorios, ¿no? Es decir, que son como los becarios, etc., o los auxiliares, o bueno, un poco, sobre todo a eléctricos, ¿no? Dentro del departamento, ¿no? Pero es verdad, al final son los que cargan un poco como con todo el peso del montaje y el desmontaje de las luces, de cargar y descargar las cajas, camiones, tal. Entonces, muchas veces se explota un poco a este tipo de trabajos y de puestos en cuanto a la cantidad de horas que se llevan a cabo en rodajes. Entonces, suele ser un poco cosas de estas las más delicadas, ¿no?, que hay. Pero creo que es necesario, ¿eh? O sea, no necesario el que se trate así a ciertos casos, sino, ¿me entendéis? Sino esa cadena de mando. O sea, es necesaria. Si no, un rodaje no funciona, pero para cierto tipo de rodaje, que es a lo que venía. Porque tú comentabas, Martín, antes un poco lo de los presupuestos altos. No necesariamente. Depende un poco ya digo, del tipo de película que quieras hacer. Hay quienes, sin ir más lejos, por ejemplo, pues toda la Nouvelle Vague, ¿no? Como así un primer ejemplo bote pronto, que al final eran pues equipos muy reducidos de personas que cogían una cámara y un par de actores, que muchas veces ni siquiera eran actores, ¿no? Y bueno, salían a la calle a buscar un poco de historias y eso era súper barato y a día de hoy se sigue haciendo, ¿no? O en la docuficción también, sin ir más lejos, ¿no? Hay gente, pues yo qué sé, pues como Siminiani, claro, Siminiani, Jonas Trueba, Oliver Lasse, ¿no? Que hablábamos, ¿no?, con Lo que arde y tal. Que, bueno, siendo, por ejemplo, que arde una película con más presupuesto, ¿no? De lo que, claro. Pero bueno, que hacía previamente algo. Claro, de lo que hacía él antes. Pero bueno, esto es un poco como todo, depende un poco de la producción, ¿no? y de lo que tú quieras hacer. Sí, Sergio, no sé si tenías algo que comentar. Bueno, un poco por añadir a lo que han dicho, es verdad que también es que, y aquí también volvemos un poco a la figura del ego y de como de la personalidad importante y demás. Es verdad que el cine es
por definición hay que hacerlo en conjunto y hay que hacerlo con gente, pero no deja de ser también el trabajo de una persona, ¿no? Es la visión del director. Luego se puede matizar y hay muchos matices en ello, pero no dejas de ser la idea que tiene un director en su cabeza. Por lo tanto, él tiene que dirigir al resto y tiene que decirle al resto, a los que están por debajo, lo que tienen que hacer. Luego de ese director salen otros directores o jefes de departamento que tienen también parte de ese proyecto propio, si el director no ha sido un tirano y les ha dejado también trabajar un poco en el desarrollo de la creatividad. Y esos jefes de departamento van a tener que dirigir a otros, porque es su proyecto también. Con lo cual, es que haya una verticalidad es casi necesario. Si no, puede ser... No sé si ahora se habrán dado casos de éxito, pero me gustaría verlos, la verdad. De éxito... Claro. O sea, a nivel... me refiero sin una jerarquía. Rodando así, en plan un poco de una manera anárquica, ¿no? Eso casi sería... Es un corto de escuela, es un corto de Claro. chicos, yo hago esto, tú haces que lo decide el profesor y cada uno hace al final una especie de cadáver exquisito extraño. Sí, Claro, pero también la cuestión de la relacionado también con la pedantería, en última instancia tiene que estar jerarquizado y, como quien dice, verticalizado, pero si a lo mejor ese café no llega a tiempo, si esas luces no están arregladas en última instancia, se desmonta todo. En ese sentido también la pedantería sería justificar que realmente el creador de la obra, como quien dice, es la parte superior, la cúspide, ¿no? La dirección, cuando realmente es todo un entramado. Por eso, en ese sentido, creo que, a ver, esto ya no meteríamos a lo mejor en lo que supone la división social de trabajo y demás, ¿no? Pero en ese sentido, ¿cómo se relaciona una cuestión como la otra? De que la pedantería tal vez trataría de ocultar esa parte más laboriosa y que el cine no tiene en cuenta, y que en última instancia forma igual de... y es igual de importante que la idea o la buena organización de la parte de arriba, ¿no? En ese sentido, creo que por ahí puede ir los tiros, porque en la sociedad también se refleja un poco, ¿no? Que supuestamente la clave es quien dirige, ¿no? Quien tiene esas supuestas ideas creadoras, pero en última instancia, si la parte más básica de la sociedad no funciona, todo eso se iría al carajo, ¿no? Y hablando también de poco presupuesto y documentales y demás, ya se lo dije a Sergio, pero no sé si conocéis al periodista Ricardo Marquina, que tiene un documental que está, como quien dice, está siendo medianamente conocido, Rusia, la revolución conservadora. Ya tiene otros documentales previos sobre Bielorrusia y demás, ¿no? Muy recomendable, nunca nos cansamos de recomendarlo. El pobre hombre ya tiene como que ya tiene padrino, ¿no? Pero yo la verdad es que lo recomiendo, muy, muy, muy bueno, porque aparte ahora con Rusia, con todo esto que los medios son como son y tratan el tema como lo tratan, ¿no? Se agradece una fuente imparcial, y el pobre hombre a veces cuenta en entrevistas que él trabaja para los medios que puede, que le dan una cobertura muy, muy escasa, y con eso él va acumulando material, después realiza los documentales y casi le da para pagar lo básico del documental. Entonces, en ese sentido, una recomendación que seguramente os guste, porque la verdad es que hace un trabajo muy, muy interesante, Ricardo Marquina, por si le queréis echar un ojo. Pero bien, volveremos de nuevo a esto, posteriormente volveremos a esto de cuestión de la jerarquía, ¿no? Y demás, y sobre Reverte, pero antes de meternos de lleno, os quería preguntar un poco, tal como dice Sergio, un poco así como una cuestión medio autobiográfica, ¿no? Y es vuestra relación, tanto el origen del podcast, no sé si a lo mejor tuvisteis otra experiencia en ese sentido a nivel radiofónico, vuestra relación también quizás con el cine, ¿no? ¿Qué es lo que os atrajo del cine en última instancia? Bueno, o sea, a lo mejor es algo irracional, ¿no? Es como a quien le gustan las galletas, hay que estar loco para que no te gusten las galletas, ¿no? Sobre todo si son de chocolate. Pero eso ya es otra cuestión, si nos metemos en cuestiones culinarias, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sé si nos queréis comentar a nivel biográfico tanto vuestra relación con el podcast, con el Kaiser Sergio y con el cine. No sé cuál de los dos quiere empezar y comentaros un poco. Bueno, que empiece Víctor, que el último día empezó Mick. Pues no, bueno, con el podcast sencillo, o sea, al final nos conocimos los tres, ¿no? En un cortometraje. Bueno, en aquel corto. Yo a Mick ya le conocía de hace tiempo, y Sergio me dijo lo de la idea de lo del podcast, que tú estabas en la radio, tú ya llevas en la radio un par de años, ¿no? Sí. Y bueno, pues empezamos a hacerlo de una forma primero un poco noticial, ¿no? De noticias, de cosillas así.
y luego lo fuimos haciendo un poco menos serio. Hasta llegar a lo que soy. Hasta llegar a lo que soy, que creo que es más serio que lo que era antes, intentando no serlo. Porque yo creo que antes, es verdad que intentábamos hacer como un programa de noticias, de actualidad, de demás, y yo creo que nos salieron buenos programas, divertidos también, y luego pues ha ido cambiando, yo creo que también a raíz de todo el mundo del podcast, ¿no? Yo creo que eso nos ha ido también yendo a... Yo supongo que eso nos ha fluido también hacia ir para allá. Y luego, con el tema de cine y demás, pues yo supongo que por dentro a nivel personal, es un gusto personal. O sea, tanto el cine como cierta música, como el mundo del videojuego a nivel estético, a nivel narrativo y todo eso. Y yo creo que es una forma de que poco a poco te van empujando hacia un sitio, entiendo. En cuanto a cosas hechas, pues al final, por desgracia, pues por ejemplo, pelis, bueno, hemos tocado una, pero casi que es mejor ni hablar, de una que en su momento se hizo. Y luego, pues sobre todo el corto, ¿no? El llegar a ciertas cosillas bastante, bueno, interesantes del cortometraje, y sí trabajar con alguna persona que mola, ¿no? Que está por ahí, o en alguna publi, o en alguna cosilla, que sí que, pues, con algún directo de foto. Pues yo he trabajado más de ayudante de cámara y demás, en la parte de cámara y edición de vídeo. Y pues es un poco eso. Yo creo que es un interés que te va llevando hacia un sitio que quieres desarrollar, ¿no? Como sea, si es a nivel profesional, a nivel hablado, a nivel intelectual o a nivel, lo podemos llamar como queramos, pero que esté ahí siempre, ¿no? Como que si no lo tienes, pues como que lo echas de menos. Y al final pues vas ahí tirando. Y solo por apuntar, ¿por qué el cine? ¿Por qué crees que a lo mejor en última instancia el cine, por su capacidad de llegar a mucha gente, por su lo que comentas, tu relación con la cámara, lo visual, no demás? ¿O por qué quizás? ¿Por qué crees que puede ser? Yo creo que nuestra época es audiovisual, es raro, ¿no? Que la persona, que nuestra generación se haya ido hacia otro sitio, que los hay y demás, pero yo creo que es que somos fundamentalmente audiovisuales. Yo creo que los 90, ¿no? Es como el momento en el que es muy raro, muy difícil separarte de eso. Como luego pasas de espectador a intentar entenderlo. Pero yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Un poco yo creo la mezcla también del videojuego como audiovisual, el videoclip como audiovisual, es como toda una mezcla de que al final yo creo que por gustos lo que digo, te va empujando, porque al final las características, aunque cada uno tenga su lenguaje, pero vas como encaminando. Entonces, pues bueno, supongo que va un poco por ahí. Tampoco sé decir si hay algo más, o sea, no sabría decirte. Sí. Se ha entendido, yo creo. Nick, no sé si tú nos quieres comentar. Bueno, yo, en relación con el quimérico, bueno, ellos estaban antes que yo, ¿no? Empezaron a hacerlo. A Sergio le conocimos en un corto que estuvimos rodando hace unos años, y Víctor y yo pues, somos amigos del barrio de hace un montón más, ¿no? Nos conocíamos ya de media vida. Y entonces, bueno, ellos tenían el programa, pues yo de vez en cuando lo escuchaba y pues, hablábamos cada uno por separado, alguna vez nos hemos visto, y entonces hubo un día que me dijeron, oye, vente y te hacemos una entrevista, haces el programa con nosotros, no sé, fue de un corto mío, ¿no? De Mon Amour, ¿no? De War Mon Amour, sí. Un corto que rodé cuando estuve viviendo en Barcelona y estuve estudiando en la escuela de cine de allí y tal. Y bueno, pues no sé, como que funcionó bien y como que a los días me dijeron, oye, ¿te vienes y te quedas en el programa con nosotros? Claro, yo, estupendo, encantado. Y aquí estamos, ¿no? Haciendo un poco ahora el gamberro, que es lo que dice Víctor, que de cómo empezó en lo que hemos terminado últimamente, ¿no? O sea, empezamos un poco haciendo gafa podcast, como digo yo, ¿no? Muchas veces, ¿no? Porque tenemos alguno que, sobre todo los primeros, cuando nos preparábamos los programas, ¿no? Como decíamos un día. Cuando sabíamos quién ganaba los Oscar y sabíamos todas las cosas. Claro, no, bueno, o sea, tenemos algún programa estupendo por ahí, ¿eh? Que, joder, yo siempre diré que el de The Lighthouse, el del Faro, es uno de los programas como más chulos, ¿no? Que hicimos. Hay varios más, pero esa sí, época. Que tengo especial esa época. Que ahí era Parásitos, 1927. Parásito está muy bien. ¿verdad?
Bueno, cuando íbamos a la emisora todavía, porque si la Sí. gente no lo sabe, esto es un programa de radio, que yo creo que hay gente que sigue pensando que hacemos podcast solo o que subimos vídeos sin mucho éxito a YouTube, pero somos un programa somos un programa de radio principalmente y emitimos en radio, en FM y eso. Sí, pero bueno, a raíz de la pandemia os quitó el Claro. espacio, como quien dice, ¿no? Al final nos quedamos en casa y luego, bueno, realmente por poder podríamos volver a pesquillar. Estamos tan a gusto haciéndolo en casa, ¿verdad? Bueno, no y sé, Víctor no lo sé. tendría más complicado. Claro, Sí, bueno, ya, ahora- claro. Desde que se fue a Murcia, pues ahora lo tendríamos más difícil. Pero bueno, yo sí que podría seguir yendo, pero he de decir que pues como que lo hago más a gusto en casa y Sergio también. O sea, hablemos claro. Ya, Y echo luego- de menos eso, lo de estar los tres en el Sí, estudio. es que era a mí lo tengo ahí en la mente como un poco de morriña, en plan, "Jo, esto es muy chulo, era muy guay, ¿no? Era muy bonito estar en la radio, estar en la pecera, lo hacíamos con técnico, bueno, con técnica porque solía más hacerlo Sandra, un saludo, que era normalmente la que nos lo hacía. Y joder, la verdad es que se echa bastante de menos, ¿no? Y luego un poco, pues la relación con el cine, pues, joder, ¿qué os voy a contar? O sea, yo al He final... nacido en esto, moriré con esto. No, he nacido no, o sea, yo... Se cayó en la marmita del videoclub. Claro, sí, un poco. A mí, a ver, es verdad que a mi padre le gustaba el cine, ¿no? Y a mí, pues no sé, cuando era pequeño me empezaron a poner ciertas películas y yo como que, pues no sé, lo interioricé tanto que pues veía en bucle, no sé, veía Mary Poppins como todas las noches cenando de manera obsesiva con 9 años, estas cosas. Y, Si sobrevives a eso, te gusta el cine. Claro, sí. O sea, hay ciertas pelis, ¿no? O sea, a ver, a mí Mary Poppins me parece una película estupenda, ¿eh? O sea, pero bueno, o sea... Sobre todo el es un tráiler de ejemplo. terror. El tráiler de terror de Mary Poppins, eso es una maravilla. Ese montaje que hay de peli de terror es una maravilla. O sea, yo qué sé, películas tipo, no sé, un montón. O sea, Chitty Bamba, Hook. que es una película que Hook, sí, pero bueno, eso ya fue. Lo hiciste fue hace después. poco, se ve que había cariño por esa película. Sí, ya bueno, entras en los Goonies, tal, no, bueno, ya pues el cine de los 80 y los 90. Y al final, bueno, decidí cometer ese grave error que hemos cometido tantos, que fue estudiar comunicación audiovisual, que nos podíamos haber dedicado a hacer otra cosa, ¿verdad, Víctor? O sea, hacer otra cosa relacionada, pero yo siempre he dicho que a lo mejor haber hecho un módulo, claro, drogarnos, claro, hacer botellón en el parque y tal. Entonces, bueno... Como si eso como si Como no si se pudiesen hacer fuera las dos cosas. Antagónico. Claro, de hecho, el botellón en el parque y las drogas te Así empieza convalida todo. comunicación audiovisual, te convalida alguna Estoy asignatura. seguro. Es que de hecho, si no lo haces, no te apruebas, ¿no? Claro, que Es son parte. los puntos de libre elección de la facultad eran eso, ¿no? Entonces, Ya no te hace Fichabais. Si haces eso, ya no te Claro. hace falta ir a casa de los Javis. Claro, no, está claro. Entonces, bueno, pues, estudié comunicación y luego, pues claro, dije, pues esto es una mierda y al final pues me fui a estudiar cine a una escuela y luego a estudiar cine a otra escuela y ya está. Y aquí ando pues intentando sobrevivir y hacerme un hueco en el mundo del cortometraje, de momento. Y a ver, yo como decía Víctor, que ha ocurrido mucho sobre todo el departamento de cámara, yo soy puramente dirección, también guión, pero de formación sobre También te gusta todo... escribir. Dirección y sobre todo he currado mucho de ayudante de dirección. O sea, he palmado ayudantía de dirección, digo palmar porque el ayudante es el que palma siempre. He palmado ayudantía de dirección a tope. Entonces, bueno, ahí sigo y luchando ahora con la subvención por ahí. Si es que ya sabes, claro, o sea, ahí andamos, intentando no morir en esto. Que no es poco. Que no es poco. Y Sergio, cuando te entrevistamos no te preguntamos mucho por la radio, pero no precisamente por el cine, ¿no? Si nos quieres decir dónde está la clave, si existe clave o es puramente fortuito hasta que encuentres algo de verdad, como quien dice. Pues realmente fue fortuito. A mí me pilló un momento en el que cambiaron todo esto de selectividad, la forma de puntuar y tal, y yo quería estudiar psicología. Pero de repente eso iba por ciencias y yo estaba en letras. Y fueron unos años así un poco extraños y me empezó a interesar mucho Buenafuente. Era la época en la que estaba en La Sexta y que lo reventó con Berto Romero y tal. Y dije, joder, es que a mí me gustaría hacer esto, me encanta lo que hacen. Y me metí un poco por eso, pero yo no tenía lo típico de es que yo desde niño... No. Yo tenía que elegir una carrera y dije, pues comunicación audiovisual tiene cosas que me mola. Luego pues resultó que era un poco más chufa de lo que había pensado, ¿no? Pero fue un poco eso.
Ajá. Interesante, interesante. No sé si conocéis, ahora te lo digo aquí por curiosidad, la película de Los girasoles ciegos, De cuerda, Cuerda, creo que sí. ¿no? Pues un servidor con, ¿cuántos? Creo que tenía 7 o 8 años, sale en esa película Por de ahí. ¿Ah, sí? extra. Curiosamente, sí, vinieron a grabar por aquí en sí, cerca de donde vivo yo, en el rural aurensano, y nos tocó ahí, hacía un frío que pela, llovía y los hijos de puta nos dejaron ahí a la intemperie con el brazo en alto, porque era, bueno, sobre el franquismo y así, ¿no? Pero bueno, como curiosidad, que a mí también me reclutaron para eso por 70 cochinos euros y ahí estamos. O sea, por 70 Constituyendo. cochinos euros hiciste de fascista. 2 días de fascista, sí, sí. Joder, macho, De es niño que- fascista. Oye, pues no Yo se lo habría, paga, yo lo no habría se hecho paga por mal. menos, ¿eh? No se paga mal. El bocadillo. El fascismo está bastante bien pagado en este país. Sí. Sí, creo que tal vez ese es uno de los problemas, ¿no? Ya solo del cine y del país, que está demasiado bien pagado. Vale, pues pasando ya de esta parte un poco más autobiográfica, como quien dice, ¿no? Podríamos tal vez ya empezar a tocar chicha, como quien dice. Aún no vamos a pasar a reverte, ¿no? Vamos a reservarlo. Pero la cuestión también de que comentamos con Sergio de cine en España, ¿no? De la cuestión de qué pasa en este país con el cine. Ya hemos hablado y en general la cosa a nivel cultural está mal, ¿no? Desde los que hacen cerámica a los que divulgamos historia, estamos todos en la basura, ¿no? Pero en general me quería centrar en la cuestión, porque con Sergio ya dimos algunas pautas, lo que comentaste tú, Mick, de la financiación y demás, ¿no? Que es importante. Y yo os diría, pues eso, ¿no? Si me podéis apuntar cómo veis vosotros la situación, tal vez cuáles creéis que son las claves de la situación actual y sobre todo, que no se lo comentamos a Sergio, si creéis que existe un modelo tal vez en otro país o conocéis de alguna experiencia, ¿no? Que podría ser interesante como modelo a seguir en ese ámbito. No sé quién quiere lanzarse a la piscina. Dale, Nick. Sí. O sea, hablando de la financiación. Es que es difícil esto, ¿eh? O sea, vamos a ver. O sea, yo te puedo contar a nivel de financiación. Te puedo contar mi experiencia propia. Lo que pasa es que sí, o sea, igual me empiezan a salir venas. Pues ahora, claro, ¿sabes? Me empiezo a Si poner tal, colorado. te sacamos justo cuando en el peor momento te sacamos. Sí, porque igual me pongo a bramar aquí, pero es que, bueno, claro, yo ahora mismo, hablando claro, estoy en proceso de postproducción de el que va a ser como mi primer cortometraje, probablemente jugando en primera división, ¿no? De todo lo que he hecho en mi vida hasta ahora. O sea, el primero, entre comillas, de verdad, no de verdad, pero el primero gordo, ¿no? Con reparto de primer nivel, con un buen equipo grande y, o sea, una producción para ser un cortometraje bastante cara. ¿Qué pasa? Que a mí, bueno, o sea, no me ha dado de momento ni una subvención nadie. Entonces, el dinero hasta la fecha lo he estado poniendo yo. Se ha pedido subvención al Ministerio de Cultura, al ICA, se ha pedido al ICEC, se ha pedido, bueno, o sea, a varias subvenciones y varias ayudas y a mí de momento nadie me ha dado nada. Ahora estoy pues, con tema de documentación de las de la Comunidad de Madrid, que vence el plazo el martes. Y bueno, al final te das cuenta que en este país, si no eres ciertas personas o, bueno, un grupo, supongo, concreto de gente o no, pero si eres, no sé, el ciudadano de a pie que hace su proyecto y lucha por levantar las cosas un poco con su sudor y con sus compañeros y con la gente con la que trabaja habitualmente, es muy complicado, por no decir prácticamente imposible. O sea, que te den dinero, sacar dinero para hacer esto. No sé, o sea, o te autoproduces. O sea, por eso, sobre todo a nivel cortometraje y además en gran medida en este país, se suele decir lo de que al final productores dentro del cine somos todos. Es como eres guionista y productor. Eres director y productor. Eres director de fotografía y productor. ¿Por qué? Porque al final no te viene a producir nadie. Si no, eres, bueno, pues no quiero decir nombres, ¿no? Pero todos se nos ocurren muchos, ¿no? En mente. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, al final o lo haces tú por tu cuenta o no sé cómo se puede engañar o cómo se puede conseguir dinero
de momento, por mi experiencia, con subvenciones. ¿Puedo hacerme una idea? Pues puedo hacerme una idea. Al final hay que cumplir una serie de puntos, esto es como todo, ¿no? Tienes que cumplir una serie de puntos y una serie de requisitos en función de ciertas cosas que te piden, ¿no? De dossier, memoria, bueno, cierta documentación, eso, como digo, ciertos requisitos. Entonces, bueno, pues para cumplirlos, hoy día, por ejemplo, pues a lo mejor tienes que ser mujer, o tienes que ser discapacitado, o tienes que ser... ¿por qué? O sea, no es una crítica, es que No, claro. Es real. O sea, necesitas, por ejemplo, un equipo entero de mujeres para que te den todos los puntos o te den muchos más puntos y tengas muchas más posibilidades de llegar a que te den esa subvención. O, bueno, pues eso, tener alguna discapacidad o, pues a lo mejor ser, no sé, una mujer transgénero o no sé. O sea, bueno, hay ciertas, como ciertos epígrafes que sabes que te dan más puntos. ¿Qué pasa? Que yo sé a ciencia cierta hoy día que la gente pues no es veraz con quién hace qué. O sea, en el sentido de que mucha gente coescribe con de manera figura, ficticia. pero después... Claro, es como, yo por ejemplo a lo mejor cojo y pongo a mi madre como co-guionista, o pongo a mi tía como codirectora, o pongo... y bueno, realmente mi madre y mi tía no han hecho nada, ¿no?, en el proyecto, pero si las pongo simplemente bueno, por te han hecho a ti, en última instancia, digan parte de participación. Bueno, o sea, mi madre desde luego, ¿sabes? Claro. O sea, bueno, y simplemente apoyo moral, bueno, a lo mejor muchas veces económico, ¿no? Porque desde que uno empieza, al final, si no es por el apoyo de tus padres y la financiación paterna en esto, poca gente, desde luego aquí en España, en otros países, no lo sé, yo hablo de aquí de la experiencia un poco propia y patria, si no hay un apoyo familiar y un aval, generalmente yo creo que poca gente podría llegar aquí a nada. Entonces, y bueno, o sea, a nivel de financiación, modelos, pues hombre, creo que debe haber modelos mucho mejores que los nuestros. A ver los airos. A ver los airos, claro, a cosa en contrarios, ¿no? Como las meigas, ¿no? Sí. Más o menos en gallego, claro. Claro, entonces sé que en otros países a nivel europeo las cosas se hacen mucho mejor y se apuesta mucho más por la cultura. Aquí al final, bueno, esto es como todo. Tú ve y dile a un médico o a un cirujano cuando te va a operar de una pancreatitis que, oye, que igual le pagas dentro de 3 meses si le pagas. O que, oye, ¿por qué? Mira, tú a lo mejor, o sea, tú me has operado, me has quitado mi cáncer, ¿no?, de páncreas y, joder, pues ¿te parece bien que yo quede contigo en unos días y te invite a comer? Es como, no, tío, o sea, a mí me tienes que pagar por mi curro, ¿sabes? ¿No? Claro. Entonces, como que tenemos que equiparar el trabajo artístico al resto de trabajos, ¿no? Y creo valorar el arte como se debe valorar, ¿no? Al final, bueno, mira, ya se ha visto qué pasó en la pandemia, ¿no? ¿Qué hizo la gente durante la pandemia? Leer libros y ver películas, ¿no? Y ver series. Entonces, bueno, no sé, deberían empezar a valorar más un poco qué vale el trabajo de cierta gente, ¿no? Bueno. Y en esa cuestión, por como quien dice, por cerrar, porque es un tema muy interesante, que incluso podría abordar otro día por completo, ¿no? ¿Crees que la cuestión tal vez es más quién lo hace o el tipo de, como quien dice, que ya existe una barrera a ciertas temáticas o que cultura, arte, que se salga del marco normal? ¿Por dónde crees que es más la cuestión? ¿Simplemente por, como quien dice, enchufismo de un círculo cerrado con X presupuesto? ¿O es más bien que no es una herramienta para que no aparezcan nuevos temas y una nueva forma? ¿Te refieres casi a censura? O sea, pero no directa, como quien dice, de forma indirecta. Algo así. Por supuesto, no te van a subvencionar un contenido racista, por supuesto. Pero yo creo que en ese sentido no. Yo creo que es más sí que es verdad que, claro, a ver, las subvenciones, ¿cómo funcionan? Las subvenciones no es que el Estado te da dinero para que tú tengas el capricho de hacer tu corto. Es porque se presupone que tú vas a hacer una pieza cultural que va a aportar algo. Entonces, claro, se establecen ciertos puntos que tú tienes que cumplir en base a, bueno, pues en base a lo que ellos tengan entendido. Yo qué sé, pues puedes estar más o menos de acuerdo, puede ser más o menos justo, pero va un poco por ahí. ¿Qué pasa? Que también hay que tener en cuenta que
no puede ser un pozo sin fondo y tampoco puede ser deficitario total y decimos, buah, venga, al cine todo, ¿no? Podríamos pensar que sí, podría haber cosas que dices, mira, es que no existen películas, por ejemplo, en gallego. Pues me da igual, aunque sea una purria, yo voy a subvencionar una película en gallego porque necesitamos tener películas en gallego para que haya visibilidad, para lo que sea. ¿Qué pasa? Que excepto en esos casos concretos, normalmente pues lo que se intenta es al final darle darle la subvención al corto o a la película o a la serie que lo va a petar. La que probablemente lo necesite menos, pero es una forma de ayudar, por un lado, de crear industria y de asegurarte que el dinero que vas a poner no lo pierdes del todo. Entre medias, pues en esos pequeños cortos como el de Mick o tantos otros, pues lo tienen más difícil. Creo que sobre todo en ciertos temas, sí, en mi caso, ¿no? Si tratas ciertos temas escabrosos, ¿no? Y haces cosas tan, ¿no? Tan oscuras y tan... Pero bueno, al final depende. Claro, pero en última instancia, a lo mejor no es en primera instancia, pero luego como que se acaba creando un parámetro cultural que trata siempre los mismos temas, la misma forma, al menos yo lo diría así, no sé cómo lo veis vosotros. Pero por las películas de la Guerra Civil, lo dices, por ejemplo. Sí, en cierta medida, sí, ya hablamos un poco con Sergio, ¿no? Como la banalización un poco del tema, ¿no? Y demás, ¿no? Eso, por cierto, luego lo pensé cuando terminó. En realidad no hay tantas películas de la Guerra Civil, ¿eh? Que es también como una especie de mantra que se ha generado de que el cine español solo habla de la Guerra Civil. Sí. Y es verdad que es un tema que es muy potente para nosotros, pero porque claro, es que lo vivimos hace 2 días y porque si te fijas en cinematografías de otros sitios o incluso en la literatura, pues en Estados Unidos es que están hablando todo el rato de la Segunda Guerra Mundial y de sus guerras de los últimos 100 años. Y en cada país lo mismo. Al final es que es inevitable. Estás hablando de tu propia realidad. Pero luego tampoco hay tantas. Al final es cultural y forma parte un poco de claro. La forma de ver. Tú, de hecho, a veces también lo hablamos. Había una entrevista que le hicieron a este hombre, a Bayona. Estaba en Bayona, creo que era Paco Plaza y una chica que no me acuerdo ahora mismo el nombre, el de Paradise Hill, la chica de Paradise Hill. Bueno, y hablaban una cosa que era Alice Wellington. Y había una cosa que hablaban que era sobre la honestidad y yo creo que parte de lo que ocurre en la cinematografía o en lo artístico de un país forma parte de esa honestidad. Tú tampoco vas a hablar de otra cosa que no de lo que has vivido, un poco de lo que forma parte de tu cultura. Es un poco, al final es un poco reactivo, ¿no? Tú al final reaccionas a tu cultura de una forma en la que vuelves a interpretarla, a reinterpretarla o a analizarla o a hablar de ella. Entonces al final es lógico que aquí en España se hable más, dentro de lo que hablamos de pelis, de que se hable más de una cosa o de otra. No vamos a hablar de la independencia americana o no vamos a hablar de ciertos temas que, claro, claro. Que igual sería poco honesto por nuestra parte hablarlo, o depende cómo lo hagamos. Depende cómo lo cuentes. Claro, ahí va. Rodrigo Cortés, con su última película. Pero pero no vale, Cortés 4 pero o sea, es importante el punto de vista. Pero yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es el tema de, por ejemplo, hacer una película sobre drogas o sobre cosas de esas. Tú puedes hacer 2 cosas. Lógicamente, si tú pues en tu vida has tenido experiencias con las drogas, puedes hablar de una parte de eso. Si tú nunca lo has tenido, hablar de eso a lo mejor es hipócrita o a lo mejor no es honesto, a lo mejor no sabes bien cómo contarlo, pero sí puedes hacer un acercamiento a esa película en función del miedo a las drogas, de una experiencia externa, de otra forma. Entonces, al final tú tienes que ver también cómo cuentas las cosas y de qué hablas y cómo hablas de esas cosas. Y sobre todo, al final parte de una experiencia. Tú, de hecho, muchas de las veces cuando hablas de algo que no si vas de autor, o sea, más si vas de autor que si vas de algo que sea menos mainstream. Sí, más mainstream. Quizás que dentro de ese mainstream también luego hay muchas cosas también que van inmersas en cada país. Pero sobre todo es esa honestidad de que hablas y de cómo. Si a ti no te interesa el tema,
o la forma de narrarlo, y que lo hemos visto incluso en el mundo del corto. Lo hemos visto con gente que se piensa que a lo mejor si un corto va a funcionar porque es de esta forma, porque de repente un año triunfa un tipo de corto y piensa que haciendo ese corto va a triunfar. Al final se la ha pegado de la hostia, porque ni siquiera le gusta, ni siquiera entiende contar un corto así. Ni siquiera entiende. Yo me acuerdo hace unos años de un corto también que al final pasó sin pena ni gloria, precisamente por eso, porque al final cambió su forma de narrarlo pensando en, es que esto es lo que se lleva. ¿Qué le pasó? Que no entendía esa forma de hacerlo y posiblemente se metió en un pozo. Pero al final bebes un poco de lo que, o sea, haces un poco de lo que has bebido. Sí, es imposible y al final casi siempre queda mal si no lo haces de esa forma. Sí. Casi Sí, siempre. es verdad que, por ejemplo, con el tema de la guerra civil, sí que hay algo que es verdad que el punto de vista generalmente siempre suele ser de la izquierda, ¿no? Que generalmente Sí. pocos casos hay, por no decir ninguno, que el punto de vista sea el de la derecha. Que esto es algo también que he comentado muchas veces. O sea, vosotros eso lo imaginaba con un colega. En plan, tú imagínate que se hace en plan una película de un fascista o no sé, alguien que va matando rojos ahí a tope y Bueno, tal. pero tal vez por una cuestión de tal como se construye historiográficamente, podría ser a lo mejor incidir en el hecho de, por ejemplo, el anticlericalismo, ¿no? Y a lo mejor tratar de justificarlo por ahí. También hace poco esta película que trataba de recuperar a Unamuno, ¿no? Como era Mientras dure la guerra o algo así. Mientras dure la guerra. Sí. Sí. Ahí, claro, Película. obviamente no va a ser abiertamente como quien dice tú fascista, ¿no? Pero tal vez. Claro. Pero no sé, o sea, ¿qué pasaría, no? Yo siempre pongo un poco como el caso este hipotético, ¿no? En plan de que de repente el punto de vista fuera al contrario, ¿no? ¿Eso se financiaría? No sé, pregunto. O sea, sí, pero a nivel de, oye, tengo un guión que es maravilloso, pero que funciona al revés. No sé, ¿se financiaría o no se financiaría? Probablemente no lo sé, probablemente no. Supongo que no. Ahí yo creo que hay dos preguntas. Uno es de qué forma lo tocas. Lógicamente, si tú lo tocas desde un punto de vista extrema derecha, de racista y de todo eso, no, es que esto es lo de siempre, es que no puedes ser racista. O sea, no debes, no puedes y depende cómo lo cuentes. Lo que pasa es que sí sería interesante cómo contarlo desde esa perspectiva. Yo, por ejemplo, ahí sí creo. Y luego al final, pues lo hablábamos también a veces, que es lo interesante que a veces es ver la visión contraria, ¿no? Que cuando hablamos de a lo mejor cuando la gente lo único que hace es ponerse cosas como la radio, como puede ser un programa de radio, como puede ser leerse un libro, todo lo que sea, que está mucho más vinculado a su forma de pensar que a la contraria, al final te vas creando un poco un monstruo, ¿no? Y a veces es muy interesante irte al otro lado y ver qué pasa en el otro lado y eso te afianza mucho la mente. Pero que precisamente el hacer un proyecto así, precisamente va a chocar con muchas cosas y con mucha gente que a pesar de ser contrario a esa idea, no quiere ni abordarla por un cierre completo, cuando a veces es muy interesante y te ayuda mucho más incluso a posicionarte en tu lado, en contrario a eso que estás haciendo, pero a posicionarte en tu lado precisamente viendo el otro. Pero bueno, digamos que es verdad que con eso hay una barrera enorme. Sí, mira, me hace poco con la peli esta de Malnacidos, la de los zombies, que ya ves tú, ¿sabes? Extrapolándolo al género de los zombies y un poco al terror y la comedia y demás, pero juntan personajes y al final termina siendo como una especie de película coral y son republicanos, bueno, al final son anarquistas que se juntan con unos nacionales y que se juntan también con un falangista. Y al final como que un poco lo que viene siendo la crew de la película, ¿no? El equipo que va como contra los zombies, juntan como a esas tres vertientes, ¿no? Y en ese sentido como me sorprende. Bueno, hay un moro también por ahí, de los de Franco y todo, o sea, es como que han metido ahí como un batiburrillo y dijo, hostia, mira, la peli tampoco es que sea especialmente notable, ¿no? Y además se parece mucho a otra que se llama Overlord, que es casi igual. Pero me gustó eso, ¿no? De decir, coño, a nivel de esta propuesta, ¿no? De meter como estas tres vertientes ideológicas como a coprotagonizar, evidentemente siempre como con este rifirrafe durante todo el rato de unos, tú al falangista, claro, tú sí. flecha, no sé qué, a los otros, claro, tu puto facha, todo el rato en plan como que se van todo el rato metiendo más un mogollón de caña unos a otros, ¿no?
Pero bueno, me pareció como, este punto de vista me pareció como interesante, ¿no? Creo que igual Porque deberíamos verlo más, ¿no? No era la escopeta nacional, también plantea algo así como, en cierta medida, relativizar ambos bandos también, la cuestión de que anarquistas y fascistas, mucha gente piensa que son antónimos, pero yo siempre soy muy crítico en esa posición porque hubo un intento de golpe de Estado anterior a la Sanjurjada que precisamente hizo que los anarquistas tuvieran conversaciones con el fascismo, con ciertos sectores del fascismo y demás para dar un golpe de Estado. En Portugal también sucedió algo parecido, ¿no? Y curiosamente los anarquistas, siempre que se instaura una dictadura fascista, siempre desaparecen, curiosamente, ¿no? Es una cuestión de la concepción del sindicalismo vertical. Esto ya es un rollo muy largo, no nos voy a dar la chapa, pero también esta película que es American Horror Story, no, American Horror Story. Sí, es sobre un neonazi, algo así, que también ahora están entrevistando y así a... American History X. American History X, eso sí, perdón, es que en mi inglés ya... El inglés debería estar prohibido terminantemente, pero bueno, eso sí que es otra cuestión. Pero ha salido recientemente estas entrevistas con Miguel Saavedra, ¿no? Que estuvo en círculos neonazis y demás, ¿no? Y él comentaba que había un libro que le había marcado mucho, que era supuestamente demostrando el Holocausto, ¿no? Y que él decía, él cuando estaba en su artículo decía que si ese libro se enseñase en la escuela, que todo el mundo se daría cuenta de la supuesta mentira y tal, y que caería el sistema, ¿no? Y después ahora se da cuenta de que si ese tipo de libros, el make-up y demás, si dieran en la escuela, realmente lo que caería sería ese sesgo cognitivo que hace el fascismo de eso, de plantear que existe una verdad oculta y que ellos te la muestran, ¿no? Y que de eso parte la verdad. Y en este sentido, claro, es lo que comentamos, también las subvenciones, cómo ayudan, en cierta medida, no las subvenciones en sí, ¿no? Sino cómo están articuladas a crear eso, lo que yo comento, un círculo cerrado de una determinada visión, al fin y al cabo, es más o menos recurrente y tienes poco margen, ¿no? En ese sentido, yo por ese sentido sí que me da lástima, porque es privarte de un arte, como quien dice, alternativo, de una cultura alternativa, ¿no? No sé cómo veis. Eso no, es que... completamente. Sí, perdón. No, que al final, bueno, el cine, para bien o para mal, creo que además lo comentamos la otra vez, tiene un poder que, bien usado o mal usado, pues puede ser o muy peligroso o no serlo, o ser muy beneficioso, ¿no? Y es verdad, bueno, también ocurre también con la literatura, pero el cine al final es muy poderoso de cara a hacer propaganda, por ejemplo. Puede ser propaganda bien entendida, oye, vamos a explicar esto, que vamos a intentar concienciar a la gente sobre este problema, yo qué sé, bueno, mismamente O que arde, ¿no? Al final se puede meter dentro de un cine muy pegado a la naturaleza y a conservar el medio ambiente y demás, que pues está, puede ser un poco propaganda, vale, sí, guay, pero creo que es positivo. Al final, claro, el cine construye sociedad, pero puede construir malas o buenas sociedades. Con la literatura es igual. Estaba pensando además antes en un libro que se ve desde el otro punto de vista, ¿no? Es Homenaje a Cataluña, de Orwell, de cómo él luchó en la guerra civil del bando de los republicanos, y decía que era esto, o sea, me habéis engañado. Me parece muy bonita la causa, me parece muy bien luchar contra el fascismo, pero es que esto no tiene ni pies ni cabeza, son niños con armas que no funcionan. ¿Qué guerra habéis creado? Y está visto desde el bando republicano, ¿no? Que es una autocrítica. Sí, bueno, me parece muy interesante. Claro, es que también la cuestión de la guerra civil, yo creo que a nivel historiográfico siempre se ha construido, hay, como que dice, tres grandes fases: la propiamente franquista, que eran eso, los dogmas, Reconquista, X, tal, ¿no? La de, eso, ya digo, mucha incidencia en el anticlericalismo. Posteriormente, con Tuñón de Lara, aparece otra nueva interpretación que es principalmente la que se ve en el cine, ¿no? Y ahora está apareciendo como una especie de revisión de todo eso, pues se considera una línea revisionista que critica muy fuertemente a Tuñón de Lara, ¿no? Porque supuestamente es una historia muy ideológica y demás, pero los que le replican a Tuñón de Lara, que sería esa historiografía que rompe con los dogmas del franquismo, y eso se ve también en el cine, ¿no? La guerra civil y demás,
no se busca saber lo que ocurrió realmente tal, sino que se cae en una especie de victimismo, ¿no? Lo que yo comento de la banalización, ¿no? Después ya tenemos, por ejemplo, cuestiones como el laberinto del fauno, creo que era, ¿no? O algo así, que también tocaba el tema de ahí de forma indirecta y demás, ¿no? Que vosotros habéis comentado de malnacidos y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo tiene como quien dice su lógica. Entonces, es una visión de izquierdas, sí, pero muy poco crítica, como quien dice, ¿no? Es lo que tú comentaste de Orwell, ¿no? Es como que siempre se toma como un dogma a la misma, ¿no? Y no se da pie a ello, y después ya entra el ciclo de las subvenciones y demás, ¿no? Y ahí como que se reproduce todo, y es un poco la lástima, ¿no? No sé si en esta cuestión queréis comentar algo más o pasamos ya a un poco decir, cerrar un poquito. Yo, dos cosas. Una, con lo de las subvenciones. Creo que al final echa la ley, echa la trampa, y que los que saben usarlas precisamente son los que además luego se ven en la posición de poder hacerlo, fundando nuevas productoras para cada peli, pero tienes que tener también la posición para hacerlo, los medios para hacerlo y el conocimiento y la gente necesaria para hacerlo. Y en cuanto a lo otro, es que lo del cine a veces es difícil, ¿no? Por el tema de que también hay que darle el sentido, que puede ser que sea victimista en unos sitios o en otros, pero es verdad que le tienes que dar esa historia, ese corazón, ¿no? Que viaje con el espectador. Entonces, a veces, pues eso también igual puede llegar a banalizarlo. Yo creo que las películas más interesantes posiblemente acaban siendo las que no son tan maniqueas, ¿no? Las que te presentan personajes sobre los que tú reflexionas durante la película, que no el bueno no es tan bueno, el malo no es tan malo y todo eso, y yo creo que acaban siendo las más interesantes o las más reflexivas. Pero, lo dicho, a veces también es difícil hacerlo, porque además son temas que son muy candentes y son muy incendiarios. Entonces yo creo que es como una patata caliente a veces, es todas esas historias. Claro, son temas muy polémicos, ¿no? Que es que no es siempre va a ser una interpretación, ¿no? Y la realidad en sí ya es compleja y contradictoria. Pero bueno, también ya como quien dice, por comentar otro tema, en la entrevista con Sergio había una cuestión que me estaba revoloteando total. Después no supe cómo plantearlo, me olvidé por poco tiempo. Además estaba dentro Frank y esos ojos a mí me pierden, pero eso ya es otra cuestión. No sé si conocéis la obra de La dictadura del videoclip de Johnny Yescas, que él es parte de su estudio de trabajo de fin de máster o algo así, y él estudia realmente cómo ha sido la evolución de la música mainstream, como quien dice, ¿no? Tanto reggaeton, trap y demás, cómo ha sido esa evolución, y como quien dice, los valores que se esconden detrás de ella. Hace una labor de investigación previa de muchos artistas, lo que se esconde detrás de eso, ¿no? Lo que supone, y él llega a la conclusión de que conforme avanza en el tiempo, la música se ha convertido en menos compleja. Él lo analiza en términos de, pues eso, gente que entiende de música, ¿no? Y que los términos él coge como parámetro YouTube. Las canciones con menos reproducciones habían sido menos complejas, ¿no? Y eso me parece interesante. Y él también plantea la cuestión de que, por ejemplo, el arte abstracto, él lo comenta que se fomenta y es financiado por la CIA en cierta medida, en contraposición a lo que sería el realismo que se desarrolló en la Unión Soviética, posteriormente eso cambia y demás, ¿no? También cae en el cubismo y demás, ¿no? Pero él como que plantea que en la evolución de la historia en última medida ha llevado a esa simplificación del arte. Por ejemplo, él lo plantea que la mayoría de los artistas musicales no escriben sus propias canciones, ¿no? Entonces, como que, por ejemplo, ahora existe el fenómeno de las batallas de gallos y demás, ¿no? Eso que es que no ha sido la improvisación por un lado y la música prefabricada, que es como él la denomina, por otro, ¿no? Ya es un libro muy interesante. Yo la verdad es que lo recomiendo porque analiza todo eso. Entonces, no sé vosotros, en ese sentido, cómo veis eso, ¿no? La relación, la evolución del arte del cultura, porque precisamente en el cine es curioso porque es lo que vosotros comentáis, y también la relación con la pedantería, ¿no? Cómo hay esas dos vertientes del arte, del cine popular y eso que es simple entretenimiento, ¿no? Que también tiene su aquel, ¿no? No es simplemente plantear una cuestión de superhéroe simple y más, ¿no? Y como por el otro el arte, que como que dice que menos se ve, que es más complejo, ¿no?
pero ¿en qué medida podría ser complejo? No sé si ¿qué os parece en general todo esto? Es que yo creo que has dado con la clave cuando dices entretenimiento. Es que el arte, nos guste o no, estemos más de acuerdo o no, tiene una parte que es ocio, que es puro entretenimiento, ocio y divertimento. Antes quizá no era así, o sí, pero era para otro tipo de personas. Ahora es que es de consumo, es que hay arte de consumo y hay mucho cine de consumo, muchas series de consumo, mucha música de consumo. Claro, eso probablemente limite la complejidad, porque lo que se busca es consumir. Por eso, vamos a ver, ahora cuando te ves una serie en un fin de semana de 10 capítulos, es porque son series muy sencillas. Porque si te pones a ver, yo qué sé, una serie, pues es que no se me ocurre así ningún ejemplo, pero una película como mucho más compleja, de la misma duración que un capítulo, pues es que a lo mejor acabas extenuado y no quieres ver otra más. Pero las series, sobre todo ocurre con las series, es todo rapidez, y es porque es más sencillo y porque no tienes que hacer un detenimiento y una reflexión, no, porque es para lo que es. Luego está la parte del cine y también de las series, por supuesto, que quizá no es tanto pedantería, sino al final también, aparte, el arte también es reflexión y es provocar ideas, generar ideas. Es verdad que, bueno, pues que puede tener un halo de pedantería en muchos casos, pero tampoco se debe confundir, ¿no? Que hay películas que, claro, pues que te van a hablar del yo qué sé, del yo, del, no sé, cosas como muy profundas, pero porque también es una forma de plantear ideas filosóficas y de, no sé. A ver, esto es como todo. Al final es como el fast food, ¿no? O sea, Claro. la dinamita para los pollos, ¿no? Que decía Siniestro Total, hablando, claro, si hablamos de música. Claro, es... ¿qué quieres, no? ¿Quieres una hamburguesa del McDonald's o quieres una hamburguesa de, yo qué sé, un restaurante con ternera de cebón, ¿sabes? En plan, hay carne picada de cebón, que sea una hamburguesa en plan delicatessen, ¿no? Entonces... O de David Muñoz. O de David Muñoz. Volvemos otra vez. No, pero es verdad que, claro, tú dices... que la música es menos compleja hoy día, depende de qué música. La comercial sí, claro, el McDonald's sí. Yo, por ejemplo, que, claro, no es de masas, aunque, bueno, habría que verlo. Tú montas un festival como el Resu, ¿no? Como el Resurrection en Galicia, ¿no? En Viveiro, o festivales rollo Wacken Open Air en Alemania, yo qué sé, Rock am Ring, un montón de Festi-Download, ¿no? Son festivales en los que a lo mejor tienes 100 y pico mil personas viendo a según qué bandas. Dentro de el metal, el hardcore y demás, que es lo que a mí más me toca, por ejemplo, dentro del metal es al revés. O sea, cuanto más técnico con el tiempo, hay ciertas bandas que cada vez se vuelven más técnicas. O sea, si hablamos, por ejemplo, del progresivo en general, o rock progresivo, o bueno, eso, hay un subgénero del metal, del death metal en concreto, que es technical death metal. Entonces, hay ciertas bandas que cuanto más técnico y más loco sea lo que estás tocando, mejor, ¿no? ¿Qué pasa? Que claro, eso no sale en televisión, ni lo pinchan en la radio comercial, ni es lo que tú cuando vas a comprar al Corte Inglés o la tienda que sea en el país que sea, no vas a comprarte un disco de Protest de Hero generalmente en esa tienda, vas a comprar Rosalía. Siendo Rosalía algo que no es para nada simple, Rosalía es un producto extremadamente complejo dentro de lo suyo, ¿eh? O sea que bueno, y luego ha llegado Motomami y entonces ya ahí podemos... Bueno, sí, el libro es anterior a Rosalía, creo, pero también lo que comentas tú, él hace un estudio en sus alumnos porque es profesor y precisamente asocia los que tienen mejores resultados académicos y demás con la complejidad que son capaces de entender en la música y precisamente lo que has comentado del metal. El metal y la música clásica, curiosamente no sé por qué es este fenómeno, sí. El alter ego, sí, siempre es que la música clásica... La música clásica y el metal están estrechamente relacionadas y yo siempre digo que si Mozart, Bach, Verdi, Ibsen, los clásicos fueran músicos en la actualidad, probablemente todos harían metal. Ahí lo dejo. O sea, es algo que además dentro del metal se comenta mucho. Ojo a todos ellos haciendo twerking, ¿eh? Ojito. A ver quién paga más, claro. Eso Beethoven haciendo trap.
Sería una escena cuanto menos curiosa, ¿no? Pero sí, en general la evolución, y en este caso ahora vamos a hablar de Reverte, ahora vamos a hablar de su libro, como que dice. Ahora Hace sí. poco hubo una entrevista que le hicieron en este podcast precisamente, que es muy conocido, de Jordi Wild, ¿no? De Wild Project o algo así, ¿no? Y bien, él comentaba que la lectura, como quien dice, ha desaparecido, que cada vez es menor, ¿no? Y que se tiende a una sociedad, como quien dice, él lo simplificaba así, de gente estúpida, y él lo vinculaba que ahora lo mayoritario era el videojuego y el podcast, ¿no? Entonces, bien, ante esto hay que preguntarse en qué medida Reverte chochea, ¿no? Porque ¿En qué medida no chochea? Pero es que Reverte lleva chocheando mucho tiempo. Antes de chochear, ya chocheaba. Claro, porque a ver, él es un escritor que nadie le puede quitar lo bailado, como que dice, ha sido una persona que con unos huevazos que tal plantarse en Yugoslavia en las guerras no es nada fácil, no ser reportero de guerra no es nada fácil, no es para gente común y corriente, ¿no? Pero en ese sentido también la cuestión, él también plantea esa cuestión de que en la guerra se ve lo mejor y lo peor del ser humano y que eso lo ha llevado a desconfiar, como que dice el ser humano. Y es cierto, pero claro, en esta medida te estás basando en el ser humano en la guerra, ¿no? La guerra es una situación límite y no puedes extrapolarlo a todo lo demás, entonces hace que él tenga una cuestión escéptica en general hacia la humanidad, ¿no? Y eso yo creo que le repercute mucho tanto de sus opiniones como demás. Tiene un libro infame sobre la guerra civil, no nos vamos a parar en eso, ¿no? Pero en esa cuestión, ¿no? ¿Cómo veis vosotros? Porque las estadísticas dicen lo contrario, se sigue leyendo porque precisamente, a lo mejor el formato libro sí que está desplazado y demás, sí, pero por ejemplo lo que él comenta del cuestión del videojuego, y aprovechando también que está Víctor aquí, ¿no? Yo me acuerdo que a mí leer antes generalmente no me atraía, pero por ejemplo con el Assassin's Creed y demás, el Assassin's Creed tiene una parte en la que te explica la historia que hay detrás de tal, y tú tienes que leer, es decir, no hay una forma de contártelo de otra manera, o te lo cuenta a través de eso, de forma audiovisual, ¿no? O te lo cuenta leyendo, y a mí me resultaba un tostón. En cambio, después, pasado un tiempo, si a mí me presentas un buen libro de historia de América, yo lo devoraría encantado, ¿no? Entonces, esa cuestión, creas que no, lo que plantea Reverte a mí me parece un poco falso, porque el formato libro es algo muy específico y que casi, yo por ejemplo, ideas complejas no soy capaz de captarlas a través ni de podcast, ni de, bueno, el cine te hace reflexionar, pero también, es decir, cada formato tiene su sentido, y ese sentido también, sí, claro. Su visión de que avanzamos en una sociedad de borregos, yo creo que cada vez es mayor la división, como quien dice, entre el arte culto y la gente que puede acceder, ya solo tener tiempo, al arte culto, y el arte vulgar, que cada vez se simplifica más, se masifica más, y hay menos gente, y hay mayor gente que se ve abocada a ese arte. No es que lo elijan, eso también lo plantea Johnny Illescas en su libro, ¿no? En qué medida esa gente que escucha esa música tal, en realidad es bombardeada con esa música y no se le da otra opción, o realmente es una elección propia, ¿no? En ese sentido, como reflexión final, no sé qué opináis ya en general a nivel artístico y demás, y cultural, ¿cómo veis el panorama? Bueno, lo primero, hablando de pedantería, Reverte. Sí. Bueno, vamos allá. El más. Reverte, a ver, que cada vez vamos a una sociedad en la que somos más borregos, lo demuestra él, ¿no? Sí. No, es broma. No, a ver, me parece... Es un tipo muy inteligente. Lo que pasa es que es un señor que le está costando mucho a adaptarse a una realidad muy distinta a la de cuando él era joven. Muy probablemente cuando nosotros tengamos su edad diremos, pero qué mierda escucháis vosotros, niños de 13 años. Bueno, ya lo decimos, yo por lo menos. Ya lo decimos. Sí, si no bueno, que nos vayamos. pero con más seremos más insistentes, ¿no? Y con más veneno si cabe. Pero eso ha pasado siempre. Probablemente, bueno, sí, lo que hemos dicho antes, ¿no? De la parte que quizás es más simple por una cuestión de también pues se crea más producto de consumir. Pero luego también es que las historias siempre se han contado y hemos tenido la suerte, creo, que en los últimos 120 años se ha
se han empezado a contar de formas muy distintas. Empezando por el cine, incluso podríamos hablar también de la fotografía, una forma también de contar historias, ¿no? Hasta llegar ya ni siquiera a los videojuegos, es que ahora tenemos formas de contar historias súper complejas, ¿no? En las que se mezcla realidad virtual, 3D, incluso las redes sociales, contar historias a través de las redes sociales. ¿Cómo que no se lee? Si tenemos el móvil en la mano todo el rato, leemos más que nunca, muchísimo más. Es verdad que quizá no cosas de calidad, que a lo mejor ahí es donde también él podría entrar. Sí, que por supuesto él escribe libros maravillosos, ¿no? Pero, ostras, ¿por qué no llegan a la gente? ¿Por qué el ojo te ha hecho así cuando has dicho? No. Ha sido una percepción. Es él y su ojo, ¿no? Es sobre todo porque él, que escribe muy bien, ¿por qué no le lee la gente? Es que a lo mejor, claro, es muy fácil también culpar al público, pero... A lo mejor no interesas. Claro, claro, perdóname, pero es que también pasan esas cosas. Creo que también la otra vez cuando estuve con vosotros lo hablé. Almodóvar me parece pues uno de los grandes cineastas de la historia, ya no solamente de España, de la historia. Y con su última película él se quejaba mucho de que la gente no ha ido al cine, es que la gente no ha entendido mi película, es que tal. Bueno, perdóname, pero es que a lo mejor has hecho una película que no es tan buena. Claro, a lo mejor esta no te ha salido bien, Pedro. ¿Qué pasa? No vas a hacer todo bien. Claro, y no pasa nada, pero culpar al público pues tampoco creo que sea de recibo. Y por supuesto, ocurre que si a ti te educan en consumir ciertas cosas, si a ti, por ejemplo, en tu casa te hacen siempre un plato, te va a gustar ese plato mucho. Y si tu madre te hace unas albóndigas, te gustan las albóndigas de tu madre. Si te las hace otra persona, no te gustan. Entonces, con la música, con el cine y con la lectura pasa lo mismo. Si tú estás acostumbrado a ver un tipo de cine y de repente te ponen otro, a lo mejor no te gusta. Con la literatura, con la música, pues claro, si los chavales de ahora están escuchando trap, me parece perfecto, pues no les pongas jazz, porque es que a lo mejor no lo van a entender. Y tienes que ir poco a poco, y es una cuestión de educación y de aprender. Creo que en el caso por ejemplo, de la literatura y la crítica que sí que podría hacer Reverte es que se debería enseñar a leer y que debería haber más padres leyendo para que sus hijos entiendan lo importante que es leer y entonces cogieran el hábito lector. No se hace. Bueno, pues es que él está... Es como cuando dicen, no, los jóvenes de hoy en día, no, bueno, los padres de hoy en día que educan a los jóvenes y seguramente los abuelos que educaron a los padres de los hijos de hoy en día. Y ahí está él, ¿no? Que quizá la crítica también puede ser un poco más de autocrítica y no de... Es que la gente es tonta. Perdón. No, pero es verdad que yo también creo que esto viene un poco dado por la rapidez de la vida de hoy día. O sea, vamos a ver, si a ti te dan un libraco, ¿no? Literalmente un libraco de decir, hostia, ¡pum! 1000 páginas de libro sobre, yo qué sé, la guerra carlista o los tercios de Flandes, ¿no? Que esto es muy de Reverte y tal. Pues a lo mejor a un chaval de 18, 20 años de hoy en día, tú se lo das eso en mano y te dice, pues mira, chico. No. Y 30 y 35 también, ¿eh? Que claro, bueno, sí, pero no... bueno, era por irme un poco más al extremo en la franja, ¿no? Pero, claro, o sea, si tú esto a lo mejor a un chaval se lo cuentas de una manera diferente... Con un videojuego... No sé, en un videojuego o en publicaciones de Instagram, o sea, hoy día la gente sí lee, por ejemplo, en Instagram... Parece que no, pero o sea, a nivel de bookstagramers y cosas así, tú ves que hay gente que hace un montón de críticas de libros, que lee libros, que habla sobre libros y directamente escritores, o sea, yo he publicado una cosita hace poco de prosa poética que escribimos en las mismas fotos de Instagram, cositas pequeñas, pues versos, estrofas, pequeños poemas, pequeños textos, y hay un montón de tráfico de esto en redes. ¿Qué pasa? Pues claro que es todo en pequeñas dosis, ¿no? Micropoesía, microcuento, microrelato,
¿Por qué? Porque hoy la gente de hoy día no tiene el mismo tiempo o no invierte más bien el mismo tiempo que se invertía antes en según qué cosas. De hecho, tú ahora le pones a gente películas ya de 2 horas y media, de 3 horas, y la gente ya se te suele quejar. ¿Qué ha pasado con la última de The Batman, no? Son 3 horas. Hay mucha gente que es que es demasiado larga. Está bien, ¿no? Pero es demasiado larga. Y es un poco el tema del tiempo que se invierte, yo creo, también en ciertas cosas, ¿no? Pero yo creo que sí que se lee. Además, como referencia a esto que decías también, Martín, antes, de que hay ciertos conceptos y ciertas cosas que si no las lees, no se te quedan. Había un profesor mío hace años que decía que lo que escucho lo olvido, lo que veo lo recuerdo y lo que leo lo aprendo. Y creo que eso es algo que, o sea, es así, o sea, no hay otra. Entonces, yo creo que la gente sí que lee, lo que pasa es que lee de otra manera. Otra cosa es que no te compren los libros, don Arturo. Claro, y también que es verdad que hay muchísimo ruido. Y también te pierdes en la información. Y es que al final, muchas veces, claro, hay tanto por leer, tanto por ver, tanto por escuchar, que al final siempre ves, lees y escuchas las mismas 4 cosas. No sales de ahí, porque te sientes mucho más cómodo que en ese mare magnum y en esa incertidumbre de ¿qué leo ahora? Pues hay demasiado. Hay claro. demasiado. El problema es que hoy día hay demasiado estímulo y demasiada propuesta de absolutamente todo. O sea, te pones durante un rato en Netflix, veas en Netflix o cualquier otra plataforma similar. Y es que el problema es que no eres capaz de elegir, a no ser que vayas como a tiro hecho, ¿no? Es lo que también decía un poco Sergio antes en torno a las series, ¿no? Hoy día eso se consumen series a cholón, series mediocres en la gran mayoría de los casos. O sea, si tú coges y dices, vale, quiero ver una serie buena, ponte a ver, por ejemplo, eso, Los Soprano, ¿no? O The Wire. Los Soprano y The Wire no te lo ves en una tarde de domingo con mantita en casa en Netflix. O sea, es una serie que a lo mejor te ves un capítulo 2, 3 y dices, mañana o pasado me veo otros 2. Son series complejas, arduas, con tramas muchísimo más complicadas que, yo qué sé, You, ¿no? Por ejemplo, de Netflix, que son series de estas un poco que se hacen, como digo yo, de pesca de arrastre, ¿no? De decir, pues bueno, hay que sacar este año 30, 40 series para cubrir un poco el espectro de esta plataforma y la oferta que nosotros estamos dando por los 7 u 8 euritos que estamos pagando. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo y qué sobre todo es lo que están ofreciendo las plataformas a los espectadores en cuanto a la calidad de los productos que nos están dando? Porque creo que es que hoy día la gente se pone Netflix y te dice, no, bueno, es que a mí me gustan mucho las series y me gusta mucho el cine, entiendo mucho de series y de cine. Y se ponen a ver The Naked Director y a ti te dicen que es que, que les encanta el cine japonés. Y es como, ¿te gusta Kitano? ¿Has visto a Ozu? Sí, ¿Quién son esos? El juego del calamar. Pero el ejemplo también con lo de los zombies, cuando salió 28 días, Amanecer, que hubo, y bueno, y sobre todo con The Walking Dead, que había fans de zombies y dices, pero conoces a Romero, conoces, no en plan nada, sino conoces de dónde viene esto y tal. Claro. Al final es un consumo. De todas formas, yo creo que aquí habría que muy disfrutable, por cierto, que estamos criticando mucho. Sí, sí, claro. Sí. Y a mí luego me encanta verme también según qué cosas. ¿Sabes? Yo sé, cuando he dicho antes, por ejemplo, Vengadores, arrancando, ¿no?, un poco el programa, pero a mí, por ejemplo, Vengadores me flipa. Yo soy de Víctor, que habla mucho siempre del videojuego. A mí, por ejemplo, los videojuegos también me molan. Yo creo que Víctor actualmente juega más. Yo ya no juego prácticamente nunca. Pero yo soy de cómics. Aparte de cine, también leo muchos libros, pero leo muchos cómics. Y siempre he sido, yo, como digo, me crié en Generación X. En una tienda de cómics de aquí del barrio, es verdad. Y yo salía del colegio y me iba ahí a leer cómics y a ver cómo juegan al rol y a las Magics. Y, o sea, no sé, o sea, yo creo que sí que se lee. O sea, la gente, por ejemplo, en la Casa del Libro, o sea, la gente compra en la Casa del Libro, la gente compra libros en Amazon. Sí, y ahora después de la pandemia, comprar menos libros en Amazon, que vienen todas los bordes y tal. Sí. No suelen venir en muy buen estado los libros en Amazon. Lo sé de buena tinta. Entonces, bueno, intentar comprarlos en otros sitios. Te ha tocado sufrirlo. Sí, pero que yo creo que la gente está todo el día comprando libros y lo que pasa es que, claro, ¿qué lee la gente? Otra cosa es... Claro, eso es otro. Pero eso es lo que se debería preguntar a Roberto. Yo creo que también yo me animo a disparar hacia todos los lados. O sea, creo que hay que disparar hacia todos los puntos. Que es, ya no solo la lectura, que yo estoy 100% de acuerdo con vosotros en ese sentido, que leemos de la forma que sea o en el lenguaje que sea,
o en el medio que sea, pero creo que hay que disparar hacia muchos puntos, que es el tiempo que le dedicamos y la atención que le prestamos a las cosas. Creo que somos... La sociedad se ha ido a la puta mierda. O sea, en un sentido Sí. muy crítico. Creo que ahora es muy difícil ver a alguien que no puede perder 10 putos segundos de su puta vida esperando. O sea, creo que ahora el ritmo de la vida y el ritmo de la gente y la banalidad de las cosas ha llegado a tal punto que nos hemos vuelto estúpidos. En el sentido de que somos incapaces. Yo lo valoraba de una forma que es. Pero ya no solo con las cosas que ves en Netflix, es cuando te vas a tomar una cerveza con 3 personas y resulta que esas personas están al móvil viendo stories, hablando con otra persona, hablando con no sé qué. Creo que hay un problema enorme de la atención que le prestamos a lo que estamos haciendo. Y podemos leer más, pues, pero hay un punto que ya no sé si leemos por encima para decir que nos hemos leído el libro, para pertenecer a esa ola de ese momento, que es ¿cómo no has leído este libro? Tienes que leer el libro del momento o tienes que ver la serie del momento y entrar dentro de esa ola, de esa semana, ¿no? Que está esa semana tienes que ver esta serie de Netflix porque la está viendo todo el mundo y es la nueva opinión pública, ¿no? Es Consumismo cultural, al final. Consumismo. Pero yo aquí creo que va hacia todos los lados, ¿no? Hacia la gente que no decide respetar el tiempo que usa para hacer cosas. Es decir, que está escuchando un disco, está viendo una serie y está pensando mucho más en la siguiente serie que va a ver que en lo que está viendo, que está pensando mucho más en la otra persona que va a ver que con la que se ha sentado a hablar, o sea, creo que va todo mucho más así, que lógicamente podemos ver de dónde viene. Antes hablabas del videoclip, a nivel audiovisual, el videoclip ha hecho mucho bueno y mucho daño. Nos ha quitado vida, nos ha quitado ritmo. O sea, nos ha quitado ritmo en el sentido de... hablabas, Mick, antes de la de Batman de 3 horas. El problema ya no es que dure 3 horas, que es o son 3 horas con cambios de plano cada segundo, cada 2 segundos, o a mucha gente a veces la has perdido. Entonces, es un consumismo ya dentro de todo. Yo no sé si antes pasaba, ¿no? Porque yo no he sido siempre una persona que lea mucho y tal, pero sí que, por ejemplo, ahora yo la sensación que tengo es que los capítulos de los libros tienen que ser muy cortos para que rápido saltes al siguiente capítulo, al siguiente... A mí me ha pasado con algunos libros que he leído últimamente. Bueno, Juan Gómez Jurado es el experto sí. en hacer eso. Sí, pero no solo es eso, es alguno más que de repente como que rápido te tiene que cerrar un capítulo para que vayas al 2, al 3, al 4. Es a veces una Depende sensación. qué tipo de literatura también. Pero Sí. ya hilándolo más hacia otra parte, a mí, por ejemplo, lo que me ha llevado a la parte de los videojuegos, hay un juego que salió hace 2 años, 3 años, que es el de Hideo Kojima, el de Death Stranding, que ha sido una piedra para mucha gente. ¿No vas a volver a hablar del Death Stranding? Para mucha gente, precisamente porque ha quitado esos tiempos y esos ritmos. Ha quitado un momento en el que tú como jugador tienes que dedicarle tiempo a tu personaje y a ir de un sitio a otro y entonces de repente ese tiempo se convierte en valioso o tiene un valor. Y yo creo que eso pasa con todo. O sea, es la definición dentro del videojuego, pero yo creo que pasa en las pelis y pasa en todo, ¿no? Que al final tú quieres ver la siguiente y estás todo el rato así. Y tengo la sensación mucho más que va, más allá de leer o no, va del tiempo que la gente le dedica a X cosa. Y yo creo que eso es lo que se está perdiendo un poco. La cuestión que comentas también del concepto de pasarte el juego, ¿no? El concepto de vivir la experiencia, flash, ¿no? Pero también esto, yo lo relaciono, tú lo que estuviste comentando, Víctor, me recuerda mucho a lo que dijo Sergio en la anterior entrevista de la cuestión de la individualización del consumo y cómo eso repercute en uno de los grandes problemas que se concibe a nivel social actualmente, que es la soledad, ¿no? Vivimos más interconectados que nunca, pero con una creación del individuo más fuerte que nos acaba aislando, ¿no? Acaba simulando una estar acompañados, pero estás acompañado solo, ¿no? Eso en gran medida. Y también la cuestión aquí entraríamos en cuestión de a lo mejor lo que supone la frustración en ese sentido, ¿no? De estar leyendo, pero pensando ya en la siguiente lectura, de estar jugando un juego, pero pensando en acabarlo para hacer otro, de estar viendo una serie para esperar a la siguiente semana y un poco ese ritmo, ¿no? Y eso y demás. No vamos a resolver el problema ahora, ¿no? Ahora estamos, como quien dice, filosofando, ¿no? Pero quizás todo va, como quien dice, en ese
Que no es un problema de lenguaje, ojo, o sea, quiero decir que tiene que existir diferentes ritmos, diferentes lenguajes, diferentes tiempos, medidas y de todo. Pero cuando se exacerba uno, quizás es el problema. Creo que lo interesante es entender cada ritmo, cada tiempo, lo que necesita. Y yo creo que al final lo de sentirse solos pasa mucho más en ese sentido. El sentimiento de soledad o el sentimiento de superficial. O sea, tú al final estás en Instagram viendo stories y es como que parece que conoces la vida de la persona que en principio es un amigo o lo que sea, pero tú no lo has preguntado, lo has visto de una forma rápida y con eso ya crees que ya sigues teniendo a ese amigo. Y al final se ha convertido todo el tema de las redes precisamente en lo mismo, en leer por encima, en jugar por encima, en ver por encima. Y al final eso te genera una burbuja superficial de sentir que formas parte de todo y al final no formas parte de nada, porque realmente no haces nada que aparecer en un visto, ¿no? Pues esta persona me ha visto o yo he visto a esta persona. ¿Qué más? Sí. Exactamente, ¿qué más? Durante 15 segundos o durante 10 segundos. O sea, que al final parece que es como el check diario de sé lo que está haciendo esta persona durante 10 segundos este día, mañana los otros 10 segundos. Y se crea una forma superficial de relaciones. Claro, y eso le sumas el consumo y realmente la vida es consumo, la vida es sumar experiencias, como que dice, o simplemente ir, como que dice, construyendo el camino y demás, ¿no? Aquí no es que metemos en cuestiones filosóficas y esto siempre lleva riña, siempre lleva pelea, ¿no? Y nos acabaríamos insultando y demás. Entonces, por eso creo que es mejor dejarlo así, con buen sabor de boca, con cordialidad, ¿no? Digamos así. No sé qué os parece, chicos, unas palabritas para despedir y ya no robo más tiempo. O sea, la cordialidad mala, siempre. ¿Cómo? La cordialidad siempre es mala, hay que quemar contenedores. Sí, la polémica, sí, precisamente estamos en internet, la polémica, el insulto, No, es broma, es broma. Es el momento de decir las últimas palabras y que no haya contestaciones. ¿Has dicho eso? Sí, mejor sí. Entonces prefiero ser el último. No, ser primero, guardate un lápiz. Concedido, Sergio, es el jefe, está concedido. Sergio es el último. No sé, con esto en torno a lo último que estábamos hablando y demás, es que parece que hoy día nos interesan más las vidas de los otros que la propia, ¿no? Sobre todo con el tema ¿no? De Instagram, de lo de ver los stories. Es que es una movida. Me duele ver que estoy con una persona viendo una película y está viendo stories mientras ve la película, o está escribiendo a otras personas mientras está viendo la película, está viendo quién le ve los stories cuando ve una película. Entonces, no sé, creo que hay algo que conceptualmente estamos haciendo mal. No sé dónde está el error, no sé qué es lo que está pasando, no sé si la sociedad se ha ido a la mierda o se está yendo a la mierda, como decía Víctor antes, pero desde luego hay algo que no... Creo que el sistema no funciona. Hay alguna falla. Alguna falla hay o alguna grieta hay por la que se está colando algo, porque... No sé si cada vez nos estamos deshumanizando más, estamos perdiendo, no sé si todos o ciertos valores, o no sé si la máquina del ser humano está empezando a cortocircuitar en algún aspecto y estamos empezando a dar error, ¿no? Como prototipo, ¿no? No lo sé, pero es imposible que la gente preste atención al 100% a algo hoy en día, ¿no? Es muy complicado y no sé, que me da mucha pena. No sé cómo se puede arreglar eso. 2 hostias. Entonces, yo ya sabía que iba a surgir la cuestión de golpes, reverte, todo eso, insultos. Víctor, no sé si nos quieres comentar para yo creo que me quedo un poco lo último, que ya he dado la chapa con lo último un poco. Digo, al final me quedo con eso. A mí me da mucha pena porque creo que la tecnología yo creo que nada, bueno, sí, algunas cosas como algunas personas, nada es malo en sí, sino el uso que se hace de ello. Entonces es una putada porque Instagram o los stories no son algo malo como tal, o no son... El problema es que parecemos tontos y parece que no lo usamos para bien. También te digo que a lo mejor habría que pensar mucho, porque a lo mejor estamos viviendo una decadencia en el sentido de una decadencia social, pero porque a lo mejor se ha exprimido a la sociedad de tal forma que ahora mismo
viajamos un poco a deriva, ¿no? De esto, de estamos hasta las narices de todo. O sea, que tampoco es lo de siempre, ¿no? Ni todo es tan bueno ni todo es tan malo. A lo mejor la gente, pues, precisamente prefiere ahogar sus problemas en ver a los demás para no fijarse en ellos. O simplemente es una forma de vida un poco eso, de decir, estoy hasta las narices de todo. Y al final, pues, forma parte de eso. Pero por eso digo que yo creo que al final podemos lapidar, que eso siempre es bueno, pero no, al final no acaba siendo todo tan bueno, tan malo, ¿no? O sea, si al final es una putada. A mí me da mucha pena y últimamente sí que le doy muchas vueltas a eso, que es al tiempo, a cómo hacemos o pasamos el tiempo. O sea, a qué, cómo valoramos ese momento o cómo valoramos las cosas, pero yo creo que a todos nos pasa también, que a lo mejor vemos algo y estamos pensando en otra cosa en ese momento o lo que sea. Y entonces, que tampoco se puede pecar precisamente de pedante en el sentido de decir, pues la sociedad se ha ido a la mierda, ¿no? Que también es qué ha pasado para que la sociedad se vaya a la mierda. Pero bueno, yo creo eso, que la gente debería valorar las cosas que hace. Que luego al final, cuando pasa el tiempo, dices, hostia, cago en la leche. Le tenía que haber dedicado más a esto, más a lo otro, lo que sea, y no nos damos cuenta hasta que no ha pasado y todo eso. Valorar me refiero a leer, a ver, a estar con una persona, a lo que sea, ¿eh? O sea, yo aquí entro en lo que sea. Pero yo creo que va un poco por ahí la historia de los tiempos muertos. Parece que no hay tiempos muertos y que la gente no quiere tiempos muertos ni quiere reflexionar sobre nada. Necesita lo siguiente. Y si te vas al baño, coges el móvil para ver rápido el móvil porque no puedes estar 10 segundos, esos 10 segundos solo, necesitas ver algo que te amenice la espera. Y parece que está mal visto aburrirte. Claro, y hay que aburrirte. Es que si no hay tiempos muertos, todo se acaba convirtiendo en un tiempo muerto, ¿no? Porque estás esperando, claro, amenizando la espera, pero no sabes muy bien qué esperas. Esto es una reflexión loca, como quien dice. Sergio, sí quiere decir para cerrar un poquito. Bueno, yo soy el rey del cinismo, pero escuchando a Mick y a Víctor, mejor voy a ir hacia otro lado. Porque es verdad lo que dicen ellos y estoy bastante de acuerdo, pero bueno, al final vida líquida, ¿no? Casi de Bauman, un poco lo que vivimos. Es verdad que no sé si habéis hecho alguna vez el ejercicio de en Instagram tienes la función de ver cuánto tiempo le dedicas a tu cuenta de Instagram. Incluso ya hay aplicaciones para ver cuánto tiempo le dedicas al móvil. Y es verdad que cuando lo haces, y cuando haces ese ejercicio te asustas y dices, ostras, que le dedico 2 horas al día a Instagram. ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Cuándo? Y es verdad que asusta un poco. Es verdad que parece que cada vez la gente se concentra menos y que le cuesta estar sentado frente a una pantalla más tiempo, pero luego también es verdad que las películas más vistas son Los Vengadores, que son 3 horas, que la película de Batman, que a mucha gente le parece larga, son también 3 horas. Es verdad que existen podcasts en los que la gente habla de cosas como esta que estamos hoy hablando aquí y de repente tienen 30.000 escuchas y duran 5 horas, ¿no? Como algunos que hay en iVoox que son maravillosos. ¿La gente realmente tiene menos interés? A lo mejor lo que pasa es que tenemos más tiempo libre. Decimos, no, es que ahora le dedicamos muy poco tiempo a esto y pasamos mucho tiempo en redes sociales. Bueno, es que primero antes no había redes sociales. Por eso ahora le dedicamos más tiempo a ellas, porque ahora las hay, antes no había. Y luego, por otro lado, porque a lo mejor hace 100 años, o incluso 50 o menos, no tenían tanto tiempo libre. Sí que lo tenían, ¿no? Por supuesto. Pero es que a lo mejor le dedicaban 15 horas a trabajar. O le dedicaban 8, pero para hacer, por ejemplo, un trayecto de un punto A a un punto B tardaban mucho más que nosotros ahora. Con lo cual es que tenían menos tiempo libre. Y quizá lo que tenemos que hacer es aprender a utilizarlo, pero no es que hayamos perdido la capacidad o que lo estemos haciendo mal, es que tenemos que aprender y que estamos en el camino, ¿no? Y un poco por ser un poco más positivo y verle la parte buena a todo esto. Y ya me callo. Ser positivo después de ver a Robert Pattinson, no puede. Involucionar. Hay que involucionar. Yo creo que hay que involucionar. Oh, eso nunca. Bueno, pues nada, chicos, la verdad muy interesante tanto la charla previa al filosofando, ¿no? Hablando sobre cine y demás, ¿no? Siempre han quedado muchas cuestiones ahí por el aire, como 15, pero bueno,
como que dice, este es el principio, no el final, ¿no? Entonces, bueno, pues de nuevo agradeceros vuestro tiempo, vuestra atención, A ti, claro. vuestra consideración Un placer. y nada, eso lo mismo decimos, un placerazo, ya que no hay dinero de por medio, por lo menos que se disfrute la cuestión, ¿no. No hay subvenciones. Este es el momento, ¿no? De ¿cómo? ¿Que no hay dinero? Y os piráis y listo. Bueno, nada, pues un placerazo a la gente que nos ha seguido. Muchas gracias por todo y bueno, esperemos que, como decimos, sea la primera de muchas gloriosas tardes. Muchas Un gracias. placer y gracias Nos por vemos. invitarnos. Un abrazo. Un abrazo, tío.